Hola chicas y chicos, bueno, este es el tercer video de cátedra, en el cual vamos a abordar Es una introducción a la teledetección, ¿ya? Vamos a hablar de temas bastante sencillos, de manera súper general y una pincelada, lo que es esto, para que puedan comprender y tener algunas nociones de lo que es la teledetección. Son temas bastante, bueno, la teledetección en sí es un tema bastante profundo, tiene eh, mucha información, comprender bastantes temas físicos, químicos, biológicos, etcétera. Pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo y comprensible posible, ya para que esto sea un viaje en sueño, ¿ya? Eh, bueno, comencemos. Esto lo decidí partir en dos videos, ya son dos clases, así que voy a tratar de hacer lo mejor posible dentro de dos clases y tratar de enseñar lo que más se pueda, ¿ok? Les comparto pantalla entonces. Eh, Ahí está, listo. Ok. Bueno, listos. Estos son los contenidos que vamos a ver, al menos en la primera parte. ¿Ok? Vamos a pasar lo que es la introducción, ¿cierto? Algunas definiciones. Vamos a hablar rápidamente de lo que son los sensores. Fundamentos físicos, por supuesto que es bastante importante conocer el funcionamiento de la física, la química, la biología. Bueno, se las voy a mencionar, no recuerdo si con lo que es conceptos también, pero importante todo ese tema. La resolución, son 4 tipos, y al menos, y la composición de banda y lo que se puede visualizar con revolver un poco las bandas. Ya. Bueno, quizás esa imagen les parezca un poco chistosa, ¿cierto? Un poco cómica ver ahí unas palomas con unas cámaras, pero es real, ocurrió. Eh, y bueno, la teledetección parte no necesariamente con esas palomas, ¿cierto? O como tampoco describo aquí en la introducción con ¿cierto? Un soldado, ¿cierto? En una guerra, me parece, una guerra asiática, donde se le ocurrió subir a una persona en un volantín, bueno, estamos en Chile, o una cometa, como le dicen en el extranjero, y esta persona subirla, hacerla volar y que pudiera espiar al enemigo y entregarle la información para poder planificar, ¿cierto? Y atacar al bando enemigo. Hace mucho más atrás, ya con estos seres, ¿cierto? Nuestros ancestros que pudieron desarrollar sus ojos, dispositivos biológicos capaces de percibir lo que ocurría alrededor de ellos, aprovechándose de la radiación electromagnética, y entonces surgieron eh, estos dispositivos, podemos decir, que eran capaces de captar la información y así poder vivir, ¿cierto? Poder cazar y todo un tema de sobrevivencia. Eh, bueno, y así todo esto tiene un desarrollo bélico, ¿cierto? El ser humano se da cuenta de esto y de las ventajas que puede sacar de esto, de estudiar tanto, ¿cierto? De aprovecharlo y utilizarlo en contra de su enemigo. Eh, ¿Cómo lo pueden ser, no sé, el uso de globos? Básicamente la historia de esta persona que se subió a un globo y se le ocurrió llevar una cámara y tomar una foto hacia abajo. Después dijeron, qué buena idea, podemos utilizar esa idea para empezar a dibujar la cartografía, pero bueno, ahí se dieron cuenta que esta cuestión tiene problemas de desplazamiento por relieve, que tiene una perspectiva, hay unas deformaciones, bueno, y ahí nace el tema de la fotogrametría, pero bueno, estamos en otra cosa, ¿cierto? A otro se le ocurrió, no sé, colocar palomas, ¿cierto? Con una cámara pequeña, obviamente una cámara que fuera liviana para la paloma, y esta cámara toma imágenes, estaba programada, bueno, igual arcaica, pero igual le podíamos colocar ahí una sencilla programación para que fuera tomando imágenes cada cierto tiempo. Pero básicamente así fueron los inicios de lo que era la teledetección, ¿cierto? Tomar imágenes a distancia, ¿ya?
La teledetección, aquí vamos a empezar con lo que son las definiciones, está inmersas dentro de un montón de ciencias más, bueno, más de las que se ven acá también, que tributan a la geomática. La geomática viene siendo este baúl que va almacenando la información, la registra, la analiza, la modela, podemos consultar a ella y puede entregar nuevos productos resultantes. ¿Ya? La fotogrametría, como van a verlo más adelante dentro de la carrera, capta imágenes a distancia utilizando aeronaves, tripuladas o no tripuladas, los drones, ¿cierto? O RPAs, aviones tripulados. Tenemos la cartografía que registra los planos y estos planos impresos y los podemos digitalizar y los resultados volcarlos a lo que es la geomática también y la GeoS con la toma de puntos de precisión. ¿Ya? La teledetección es algo similar a lo que es la fotogrametría, pero bueno, utilizando no solamente imágenes satelitales, también puede ser utilizando RPAS también, ¿ya? O también aviones, también, todo lo que vuela, podemos decir, se le monta un dispositivo, un sensor capaz de registrar información en distintos partes del espectro, ¿ya? Bueno, acá tenemos la definición de cierto teledetección. La idea de la teledetección es que es un conjunto de ciencias y técnicas para obtener información de un objeto que queremos estudiar y es de nuestro interés, sin la necesidad de tocarlo con nuestras manos o estar ahí, ya en el lugar, ya la idea es estar a distancia. También se le llama teledetección o percepción remota, o remote sensing también. Ahí pueden encontrar por eso esos conceptos. De esta manera podemos obtener información físico-química de sus propiedades. Todo eso se puede saber a distancia. Si han tenido laboratorios de física, sabrán y habrán conocido por qué se sabe de la composición de algunas estrellas y cómo lo sabemos si ni siquiera estamos ahí. Bueno, se le ve la firma espectral, pero más adelante vamos a ver eso, si es que no lo recuerda, si es que ya se le olvidó esos laboratorios, ¿cierto? Bueno, cada elemento tiene su propia firma espectral, cada mineral, ¿ya? Ya, bueno, aquí coloco imágenes de nuestros 5 sentidos, básicamente nos dicen 6, ¿cierto? O el séptimo sentido, por supuesto. Y acá, bueno, ahí he tachado los sentidos los cuales tenemos que utilizar, los que utilizamos y tocamos los objetos de interés para saber, no sé, qué sabor tiene, o si está caliente o frío, o si es áspero, etcétera, etcétera, ¿cierto? Con el tacto. Estos 3 que no están tachados, que es el oído, la vista y el olfato, podemos saber y conocer los atributos de dichos elementos sin tener que tocarlos. Ya podemos saber de un ruido que ocurrió, no sé, en 100 metros más lejos que nosotros, y gracias a nuestro cerebro y nuestra experiencia podemos decir, es un perro, no sé, que está ladrando, porque ya hemos escuchado otros perros y podemos interpretar con nuestro cerebro y procesar eso, ¿cierto? Normalmente con los olores y la vista. ¿Ya? Acá entonces tenemos un esquema típico, esquema general de cómo funciona la teledetección. ¿Ya? Tenemos entonces nuestra superficie terrestre, tenemos el Sol, el cual es nuestro radiador natural, y gracias a él existe todo lo que está en el planeta, y de él se obtiene la energía.
Bueno, por acá tenemos un sensor, o sea, un satélite, el cual tiene montado un dispositivo, y ese dispositivo a su vez tiene un sensor. Un sensor de que es sensible aquí, a la radiación que le llega tanto del Sol o la que se refleja de la Tierra. Bueno, este Sol emite radiación hacia el planeta, nuestro planeta, no sin antes, claro, uno ve una raya, llega directo, oh, qué bien, pero hay que pensar que la realidad es que no llega directamente. Por aquí antes está la capa de ozono, hay gases, hay vapor de agua, hay dióxido de carbono, etcétera, etcétera, un montón de gases por los cuales tiene que atravesar este pobre rayito de sol, ¿cierto? Antes de llegar todo malherido, voy a hablar bastante sencillo, bastante coloquial para que me entiendan, llega acá abajo, ¿cierto? Acá llega con todo el poder, ¿cierto? Afuera del espacio, y acá se ve entorpecido por estas gases que provocan que no llegue con tanta energía a la Tierra, ¿cierto? Igual los rayos ultravioleta llegan acá, pero bueno, tienen dificultad con la capa de ozono, así que se ven reflejados hacia el espacio, ¿ya? Rebotan. Pero igual hay algunos que pasan, ¿cierto? Y de eso hay que cuidarse. Ok, llega acá el rayo, eh, llega, impacta en la superficie, y esta no se queda ahí, o sea, puede ocurrir acá que sea absorbida, como vemos acá en esta flecha, que igualmente baja y calienta un poco el planeta. Pero hay otra cantidad que se refleja y sale hacia el espacio nuevamente. Y ese rayo que se devuelve, que es la energía reflejada, esta es energía incidente y esta es energía reflejada, la que sale, se devuelve y es captada por este satélite. Ojo, esta energía que se devuelve, otra vez vuelve a ser afectada por los gases, los mismos gases que estaban antes, obviamente siguen presentes de vuelta, y van dañando mucho más la señal y va debilitándose más aún para salir hacia el espacio. ¿Ya? Es el recorrido básico de esta energía. Como pueden apreciar, también hay una flecha que sale de aquí, como pueden ver aquí. Esa energía, más adelante vamos a ver que existen dos tipos de sensores, son los activos y los pasivos. Los activos emiten su propio pulso, o sea, rayo sale de aquí, del propio satélite, o bien si este es un sensor pasivo, solamente depende del Sol para recibir la energía, ¿ya? La energía, de todas formas, llega a este sensor, es captada y registrada, ¿ya? Y de aquí ya empieza el tema de almacenamiento de datos, y una vez que esto se llena, entre comillas, es volcado y esta información es mandada puede ser enviada a los satélites para que algunos satélites auxiliares que devuelven la señal a una estación base, o directamente también puede ser, y los datos son procesados. Igualmente, cabe mencionar que estas estaciones bases pueden también enviar información al satélite para que sean corregidas sus órbitas, ¿okay? Porque estos satélites, bueno, se ven alterados por perturbaciones en el espacio que pueden mover la trayectoria, ¿cierto?, del satélite. Se puede desviar y puede ya caminarse en rutas no planificadas, ¿cierto? Entonces, igualmente es corregida la señal para poder satélite la siga, y esas correcciones se envían, y estos satélites tienen unos propulsores, ¿ya? Igual que en las películas, ¿cierto? Pero esto más llevado a la realidad. Estos propulsores se activan y van corrigiendo como unos cohetitos, ¿cierto? Van moviendo el satélite para que vuelva a la posición, entre comillas, original, ¿ya? Bien. La información, una vez que llega acá a esta estación base, es procesada, porque claro, aquí viene la información en bruto, totalmente incomprensible, ¿ya? Aquí es procesada, y finalmente acá en el punto 7 ya salen imágenes como las cuales ustedes ven ahí en Google Earth, ¿cierto? Ya
comprensible, uno puede ver las montañas, la ciudad, todo bien detallado, ¿ya? Pero antes de eso no se entiende nada, ¿ya? Una información súper en bruto, la cual debe ser corregida, georreferenciada, eh, se hacen correcciones topográficas, atmosféricas, en fin, ahí los vamos a ver también, ¿ya? Eh, ese es el proceso, el esquema básico, ¿ya? De lo que ocurre. Bueno, acá tenemos un sistema análogo, natural, que ocurre en nuestros cerebros, que es lo mismo que acá. Acá está el Sol, ¿cierto? Nosotros también vemos el Sol, pero este satélite viene siendo nuestros ojos. El satélite posee un dispositivo que viene siendo como nuestro ojo, y a la vez el sensor que nos permite ver, ¿ok? Y bueno, todo el montón de cosas que vemos acá, en este lugar, es como nuestro cerebro, ¿ok? Porque acá nosotros vemos y procesamos los datos que vemos y le damos un significado, ¿cierto? Algo cognitivo y podemos interpretarlo y darle un significado, ¿cierto? Y nos permite planificar y saber qué hacer, ¿ya? Acá les dejo un video, y bueno, aquí puse un animalito, ¿cierto? Este se llama Camarón Mantis, ya que, bueno, tiene una capacidad visual envidiable, que igual yo al menos estoy conforme con mi visión. Pero bueno, siempre hay criaturas, ¿cierto?, que tienen una supervisión como este animalito, así que les invito a ver el video para que vean que esta criatura es capaz de ver no solamente en el espectro visible, también es capaz de ver ondas polarizadas, me parece que también ve en el espectro ultravioleta, así que, bueno, bastante completo su visión. Acá también les dejo un enlace para que puedan interactuar. No la voy a abrir acá porque, bueno, sería alargar el video, pero ahí para que jueguen un poco con el tema de la visión. Bueno, la visión para nosotros es básicamente lo que es el espectro visible y es ver, gracias a la combinación del rojo, el verde y el azul, y la combinación en cierta medida de cada uno de estos tres colores, podemos ver el resto de los demás, ¿cierto? Podemos ver ya un arco iris y todo eso, ¿cierto? Eso, pero eso es lo que más podemos ver y van a comprender, y me imagino que ya han tenido física, esto es mucho más allá, el espectro electromagnético es mucho más amplio de lo que solamente vemos del Sol, lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Es mucho más. Bien, sensores. Básicamente existen dos sensores, los activos y los pasivos, tal cual como lo había mencionado acá en este esquema, ¿ya? Por eso habían dos rayitos. Los pasivos. Los sensores pasivos básicamente dependen de una fuente de emisión externa como el Sol, ¿ya? Emisión de energía externa. Puede ser el Sol, puede ser, no sé, una ampolleta, la misma ampolleta que me está iluminando en este momento. Claramente si esta ampolleta no está, mi cámara no puede mostrarme nada, o sea, se vería todo negro, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta cámara en este momento es un sensor pasivo. No tiene flash, bueno, sí tiene flash, pero vamos a suponer que no tiene. Entonces, no se podría ver nada, ¿ya? Eso es un sensor pasivo. Los satélites poseen, o los satélites, o no solamente los satélites, también puede ser un dron o un avión no tripulado, no sé, o tripulado, con un sensor óptico. Puede ser hiper o multiespectral. Y los radiómetros, los cuales detectan en el espectro termal, ¿ya? Del infrarrojo termal. Pero tranquilo, vamos a ver poco a poco esto, ¿ya? Estos dispositivos como esta camarita que vemos acá consumen poca energía, ¿ya? Uno, bueno, uno dice, chuta, el celular me dura medio día, consume mucha energía esta cosa, ¿no? Eso no es nada comparado con lo que consumen los sensores activos, ¿ok? Bueno, aquí vemos que esta cámara posee de hecho 5, entonces se llama lentes. Bueno, cada lente es capaz de detectar
infrarrojo, infrarrojo cercano, y así va, básicamente, partes del espectro electromagnético que nuestros ojos no pueden ver, pero estos lentes sí pueden captar, están diseñados para captar esas longitudes de onda, ¿ya? Y esta que está acá, me parece que esta es la que puede captar el espectro visible, lo que sí podemos ver nosotros. Sensores activos. Estos utilizan su propia energía, su propia fuente para emitir un pulso electromagnético. Ya, por ejemplo, bueno, tenemos la cámara con flash que emite la luz también, por supuesto, un pulso, energía electromagnética. Radar y LIDAR, ya que también emiten el pulso. Un distanciómetro también emite ese pulso, lo cual finalmente es energía que choca con los elementos de interés y esta se devuelve, y ahí devuelve la información al sensor, que queda almacenada, registrada, después se puede procesar y sacar los datos que correspondan. ¿Ya? Básicamente, bueno, LIDAR también se puede utilizar no solamente para sacar la distancia, también hay otras maneras de sacar otros atributos, ¿ya? Pero bueno, no me voy a profundizar mucho en ese aspecto, así que quédense con el tema de la distancia por ahora. No importa, para estos dispositivos no le importa que sea de día o de noche, igualmente va a ser capaz de detectar esa información. Estos requieren mucha energía para poder funcionar, ¿okay? Acá les dejé algunos dibujos, ¿cierto? Un dibujo, una foto de estos dispositivos. No se preocupen en tratar de comprender esto, porque solamente lo puse de manera alusiva, que el SAR, que es el radar de apertura sintética, es una especie de radar, ya un sensor activo, ya, así que no, si es que está tratando de entender esto y dice, pero voy a entrar en la prueba y no entiendo qué es un SAR, no se preocupe, solamente está puesto ahí, ¿ok? Bueno, este es un LIDAR de tierra, ya, hay LIDAR de tierra, LIDAR que se montan en los aviones, también en vehículos, y van captando la información, ¿ok? Bueno, fundamentos físicos. Básicamente, para continuar, debemos recordar o aprender lo que es una onda. Ya se han tenido física, óptica y ondas. Igualmente, esto creo que también lo ven en enseñanza media. Lo que es la onda, que es una propagación o una perturbación de energía. Esta puede ser a través del espacio o a través de un medio, ¿ya? La energía, o sea, la onda a la cual nos interesa estudiar puede propagarse a través del espacio en el vacío y, bueno, atravesar la atmósfera, la cual ya contiene partículas, ozono, gases, vapor de agua, dióxido de carbono, ya son partículas, pero igualmente las atraviesa, no sin sufrir alguna consecuencia, ¿cierto? Igualmente, en algunas longitudes de onda se ve afectada por la presencia de estas partículas, ¿ok? Pero bueno, esos son detallitos, detallazos yo creo, no detallitos. Bueno, esa es la onda, ¿cierto? Esta energía que se propaga, ¿ya? Tiene ciertos atributos como la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la amplitud. La longitud de onda va a ser la distancia entre dos crestas, por ejemplo, en este punto, o dos valles también puede ser, o la idea es que sean a la misma distancia, ¿ya? La frecuencia va a ser el número de crestas que pasan por un punto dado en un periodo de tiempo, ¿okay? Finalmente, el periodo va a ser el tiempo que transcurre entre una pasada sucesiva de dos crestas por un punto. Y la amplitud va a ser la distancia entre el punto central de cada onda y la cresta. ¿Ya? Nosotros en teledetección vamos a trabajar básicamente en nanómetros o micrómetros. Así que van a tener que acostumbrarse a esas unidades de medida, porque trabajar en metros
no, va a ser muy complicado trabajar en esa unidad, por si acaso. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el espectro electromagnético? Es la distribución de energía del conjunto de ondas electromagnéticas. ¿Ya? Básicamente el Sol emite todo este espectro electromagnético, ya desde los rayos gamma hasta ondas de radio. Aunque, claro, uno trata de escuchar, podría tratar de escuchar la radio del Sol, pero no va a tener resultados, ¿eso es cierto? Me parece que esto está al revés. Sí, está inverso este mono. Ya se los mandé. Está malísimo, malísimo. Claro, porque las altas frecuencias son para los rayos gamma. Está mal hecho el dibujo. Eso los mando corregido. Ya, pero la siguiente diapositiva está buena. Mira toda. Sí. Ya. Las ondas de radio tienen una longitud de onda mucho más amplia. ¿Ya? Y los rayos gamma tienen una frecuencia mucho más densa. ¿Ya? Y por eso son tan dañinos para las células. ¿Ya? Bueno, esta ilustración básicamente, no le hagan caso a la rayita arriba, debería estar al revés, debería estar así. ¿Ya? Pero básicamente quería mostrar acá parte del espectro visible. Nosotros, de todo este espectro electromagnético, que parte de los rayos gamma hasta las ondas de radio, microondas y quién sabe qué más, ¿cierto? Nosotros podemos ver con nuestros ojos, claramente, lo que se llama el espectro visible y abarca desde los 400 hasta los 700 nanómetros, más o menos, ¿ya? El resto no es visible para nosotros, a menos que usted sea una mutación, ¿cierto? Un X-Men, y pueda igualmente verlo, ¿ya? O algunas de estas otras criaturas de la naturaleza que igualmente son capaces de ver, no sé, térmico o ultravioleta, como la criatura que le había mencionado en el video, o sea, en la diapositiva, en una de diapositivas anteriores. ¿Okay? Ya, esta sí que sí. Ya, esta está buena. Ya, ahí están los rayos gamma, ahí está bien denso. Y acá las ondas de radio, que son mucho más amplias, son de metros. ¿Ok? Y ahí pueden ver ustedes a escala de qué tamaño más o menos estamos hablando cuando nos referimos a la longitud de onda de estas señales. ¿Ok? Un tamaño de un edificio, ¿cierto? Esto se va achicando, el tamaño de una persona, un metro y tanto, y ahí va la longitud de onda achicándose, ¿cierto? Haciéndose más fina, haciendo posible llegar a niveles atómicos o niveles de células, ¿cierto? Igualmente, bueno, acá está el mismo esquema. El espectro visible, aquí esto que se ve ya con verde, ¿cierto? Azul y un poco rojizo. Hasta acá más o menos podemos ver. Esto está también acompañado con lo que es la frecuencia y también por lo que son la temperatura. Hay otro concepto ahí de temperatura, lo cual no vamos a hablar, yo creo, porque ya sería mucho profundizar en otro tema físico también, pero sepa usted que también la temperatura incide en lo que es la teledetección, ¿ya? Sigamos entonces con los fundamentos físicos. Espectro visible. Esto es lo que podemos ver nosotros, ¿cierto? Lo cual está entre los 0,4 y 0,7 micrómetros. Cambia la unidad, ¿cierto? Hasta ahora estoy hablando de micrómetros. Y antes hablé de nanómetros. Bueno, es lo mismo. Lo mismo, aquí dice 400 nanómetros, 700 nanómetros, que es lo mismo que 0,4 micrómetros o 0,7 micrómetros, ¿ok? Ojo con esto, es un rango, ¿ya? Como pueden apreciar, de aquí hasta acá. Y ojo con ese tema de los rangos, porque va a tener
que ver un poco con lo que se viene al final, que son la composición de bandas, ¿ya? Desde el 400 hasta el 700. Ese es el rango que nosotros podemos ver. Ya, espectro visible. Entonces, es lo único que podemos percibir nosotros, como seres humanos, comunes y corrientes, mortales, los cuales, ahí también tenemos un rango. El azul va a estar acotado entre los 0,4 y 0,5 micrómetros, el verde 0,5, 0,6 micrómetros y así 0,6, 0,7 micrómetros. O sea, como todo bien repartido, bien prorrateada la cosa. ¿Ya? Ahí está. Bueno, básicamente tiene que aprenderse esa 400, 500, 600, 700, y con eso está al otro lado en la prueba. ¿Ya? Así que les pregunto, no, sí podría preguntarle esto. ¿Ya? Esto es el espectro visible. Infrarrojo cercano. Bueno, ya superando la parte del espectro visible, nos vamos acercando al infrarrojo cercano, que eso ya no lo podemos ver. Y esto se utiliza básicamente para ver las propiedades de las coberturas vegetales. Hoy dice coberturas, no, es coberturas. Estoy leyendo y encuentro detallitos. Coberturas vegetales y contenidos de humedad. ¿Ok? Eso es lo que vamos a utilizar. De hecho, este rango es el que vamos a utilizar para calcular el NDVI, ¿ya? Más adelante. Y bueno, se le conoce básicamente como NIR, como Near Infrared, ¿ya? O infrarrojo cercano, en español, IRC o NIR. Siempre le digo NIR, la costumbre de verlo en la literatura, ¿cierto? En los videos, en lo que sea, se ve como NIR. Lo que pasa es que en este rango resalta la vegetación, ¿ya? Si la vegetación es vigorosa, ¿cierto? Está bien viva, ¿cierto? No está enferma, el infrarrojo resalta. ¿Ya? Me parece que, bueno, sí, los primeros videos de geomática, cuando les mostré algunas imágenes, colocaba la banda infrarroja. El infrarrojo medio, bueno, en esta, bueno, vamos tirándonos más. ¿Qué estoy haciendo? Para que se entienda. Estamos acá, partimos aquí en el visible y me estoy tirando hacia acá, hacia ese lado, ¿ok? Vamos por el infrarrojo cercano. Bueno, está mal, lo sabemos, pero ahí está. El visible, cercano, medio, y vamos a llegar al térmico. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el infrarrojo medio. Ahí tenemos el rango, los rangos que abarcan 1,3 a 8 micrómetros. Ya es bastante, mucho más grande la longitud de onda. Y básicamente se utiliza para la detección de focos de alta temperatura. Ya aquí cuando ya tenemos fuego. ¿Ya? Se le conoce como SWIR, Short Wave Infrared, puede ser, infrarrojo de onda corta. Y bueno, acá hay como dos subrangos, ¿cierto? El infrarrojo de onda corta y el infrarrojo medio, ya que viene el 3,7 micrómetros, ¿ok? Infrarrojo térmico, ahí seguimos alejándonos, ¿cierto? Del rango visible, que va desde los 8 a los 14 micrómetros. Acá ya no es tanto lo que es la reflexión por parte del sol, porque acá, en estos que están acá, en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, es, por lo menos acá, considera mucho lo que es la reflexión del sol, ¿ya? Del impacto que tiene el sol y rebota en los elementos y se devuelve hacia el sensor. Esta es una mezcla, el infrarrojo medio, entre
lo que emiten los cuerpos por sí mismos y el rebote del sol, ¿ya? La información que llega del sol se va al sensor. Acá ya estamos en el infrarrojo térmico. Los propios cuerpos emiten su propia energía. Cuando usted le dicen, usted es un sol, no, sí, podría ser, si lo vemos desde este punto de vista, porque cada cuerpo, cada ser vivo, emite un calor, ¿cierto? Propio, sin la necesidad de que te llegue el sol en la cara y tú te dé calor, ¿ya? Claro, claramente tú tienes que alimentarte, comer, y ahí tú puedes emitir energía, te mantienes vivo, ¿ya? Como pueden apreciar acá, en esta imagen, cada persona que está aquí está iluminada con amarillo, ¿cierto? Porque emite su propio calor. Igualmente las ruedas de este tren están calientes, pero no porque le llegue el sol, ¿cierto? Porque con la fricción se calientan, ¿cierto? Y muchos de los elementos que están aquí están con cierto grado de temperatura. Se supone que cada elemento emite temperatura siempre y cuando sea mayor a la del cero absoluto, ¿sí? Igual, ¿cuánto eran? 273 grados bajo cero Celsius. Mientras sea la temperatura superior al cero absoluto, va a emitir algo de energía, ¿ya? Pero es bastante complicado que la cámara detecte ya una energía tan bajísima, como pueden apreciar acá que ya se ve negro, ¿ya? Pero igualmente el techo, el suelo va a emitir cierta cantidad de energía, ¿ok? Este es el infrarrojo térmico, el TIR, ¿ya? O IRT, infrarrojo termal, ¿ya? Seguimos con los fundamentos físicos, bastante extenso esto. Ya había mencionado en un principio que, bueno, la energía provenía del Sol. Tenemos aquí energía incidente hacia una superficie, vamos a suponer que esto es el Sol, por eso lo puse amarillo. Esta energía incidente viaja y llega hasta la superficie, en este caso la puse gris, café, ya impacta y se devuelve y se le llama energía reflejada, ¿ya? Por otro lado, esta energía también puede ser absorbida por la superficie y queda almacenada y retenida en esta superficie, o bien también puede traspasar hacia abajo y seguir su camino, y se le llama energía transmitida por la superficie, ¿ya? Aquí hago mención que, claro, la atmósfera posee estos gases, CO2, ozono, vapor de agua, etcétera, etcétera, e interactúa con la energía. O sea, sí, interactúa. Esta energía puede ser absorbida, reflejada, transmitida tal cual como se ve acá. Pueden ocurrir todos esos fenómenos. Ya, básicamente en los sensores ópticos nosotros vamos a trabajar con la energía reflejada, porque claro, llega, impacta acá y se devuelve, y lo que llega al sensor es la energía reflejada. Pero eso no implica que nosotros no debamos considerar la energía absorbida o la transmitida. ¿Ya? Igualmente hay un tema de pérdida de energía, la cual debe considerarse para los cálculos. ¿Ya? Bien, nosotros tenemos acá estos valores o variables que coloqué aquí, se reflejan acá abajo en estas fórmulas, la cual entran en lo que es la ley de Kirchhoff, aplicada a la termodinámica. Bueno, Kirchhoff igual tiene otras fórmulas, también otras leyes, pero está aplicada a la termodinámica, ¿ok? Donde mete aquí la reflectividad, la absortividad y la transmisividad. ¿Ya? No creo que les pregunte algo así en la prueba, que le haga hacer ecuaciones y este tipo de cosas. Más que nada estamos viendo, lo que a mí me interesa es que comprenda todos estos conceptos, ya más que resuelva ecuaciones. Bueno, y esto habla del equilibrio térmico de los cuerpos, ¿okay? Más que nada, ¿ok? Pero solamente se las presento. Ya. Acá les dejo un enlace en el cual ustedes pueden
interactuar con las partículas. Y tenemos una pistola, ¿cierto? La cual emite energía, puede ser energía infrarroja, ultravioleta, etcétera, etcétera. Y colocamos una molécula a la cual le impactan esta energía, y ahí pueden ustedes ver cómo interactúa, si es la energía absorbida, si es reflejada, etcétera, etcétera. Y usted ve qué es lo que sucede, ¿ya? Porque hay vapor de agua, había ozono, dióxido de carbono, y ahí, dependiendo de el tipo de energía, puede ser ultravioleta, ¿qué le hace mal? O sea, ¿con qué va a interactuar mejor el ultravioleta? O sea, no interactuar mejor, va a ocurrir algo, ya, véanlo, vean el enlace que les dijo ahí, y van a tener una noción de lo que pasa en la atmósfera, ¿ya? Bueno, la idea es que de este video igual que realmente investiguen, se den el momento de verlo. Bueno, la verdad es que la evaluación de profesor me dicen, oye, ¿hiciste investigar a los cabros? Y dije, no, ok, ahora investigan un poco. Bueno, acá les dejo realmente el tema de investigar. Acá yo no les voy a contar en este video de por qué el cielo es azul, o los atardeceres rojos, o las nubes son blancas, ¿cierto? Las nubes, la neblina, el humo de un incendio, ¿por qué se ven así? ¿Ya? Solamente para que no busquen y anden tan perdidos buscando cualquier cosa en internet y les metan el dedo en la boca, no sé, y quizás hasta en la prueba, yo creo que les podría preguntar esto en la prueba, busquen por estos conceptos, ¿ok? Quizá si en el video les empiezan a hablar, o en el documento que ustedes busquen, les hablan de dispersión de Rayleigh, o de mí, o dispersión no selectiva, entonces van bien encaminados, ¿ya? Por ahí van las respuestas de estas preguntas, ¿ok? Yo no les voy a decir nada, lamentablemente, quiero decírselos, pero no. Búsquenlo, investiguen ahí el porqué, ¿ok? Bueno, acá está lo que yo les mencionaba antes, tenemos la energía del Sol, esta viene desde el espacio, con 340 watts por metro, para, bueno, no hablar mucho del tema de las unidades, ¿cierto? Simplemente llega energía desde el espacio, y se encuentra acá con nuestra atmósfera. Ya hay un tema, como les decía, finalmente acá en la Tierra no llegan estos 340,4 watts por metro cuadrado, sino que llega mucho menos. ¿Por qué? Porque esta energía se ve absorbida por la atmósfera, como dice aquí, o también reflejada por las nubes, ¿cierto? Y bueno, esto se va al espacio nuevamente, ¿ya? Y hay una cierta cantidad de energía que es absorbida, y por otro lado, la misma Tierra también emite su propia energía, ¿ya? Energía que sale, y finalmente esto es un problema porque al sensor, que está en el espacio, al satélite, no solamente le llega la energía del Sol, la que impacta, que es la que nos interesa investigar, sino que también nos llega energía, entre comillas, contaminante, la cual no deseamos saber. Yo quiero solamente enfocarme en el objeto, en la señal, y llega un montón de energía, como demasiada información, la cual no quiero conocer, ¿ya? Entonces ese también es un problema, la cual hay que limpiar, lo cual viene siendo lo que es la corrección atmosférica, lo que vamos a ver, ojalá alcancemos a ver, la idea es que sí, al final del segundo laboratorio, ¿ok? No, de hecho debe ser antes, porque vamos a sacar el NDVI, así que sí o sí hay que hacer la corrección atmosférica y hacer toda esa limpieza, ¿ya? Esto permite que la imagen sea más limpia, se va a ver más nítida la imagen, ¿ok? Bueno, siguiendo con los fundamentos físicos, ya, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa horrorosa que estamos viendo? Bueno, no es tan horrorosa, es
habla acerca de la transmisividad de la atmósfera. ¿Ya? Esto es un gráfico más que nada. Bueno, aquí la energía es emitida por el Sol, ¿cierto? Y acá, bueno, está el 100%, lo cual no va a llegar al 100%, básicamente siempre va a haber una pérdida, ¿cierto?, en cuanto a lo que es la absorción o la reflexión de la información, ¿ok? Porque eso es lo que vimos acá, ¿cierto? Aquí, energía que viene del Sol, pero estamos hablando en el contexto que esta superficie no es una superficie dura, sino que va a ser la atmósfera. ¿Ya? Imagínense aquí el espacio, ¿cierto? Las nubes, el ozono y esas cosas y los gases, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Va a haber absorción, va a haber reflexión y va a haber transmisión de la energía. Esto es ese gráfico de transmisión. ¿Y qué ocurre acá? Acá está la longitud de onda a lo largo de todo el espectro electromagnético, o casi todo al menos partiendo desde los rayos ultravioleta, aquí está, pasando por el visible, el infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, el medio, el lejano. Eso viene siendo como el termal, ¿cierto? Y las microondas, y así vamos sucesivamente pasando hasta 11 ondas de radio, ¿ok? Y es todo el análisis de cierta parte del espectro electromagnético. ¿Cómo se comporta la transmisión en la atmósfera? Acá vemos que el ultravioleta va bajo acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la atmósfera? Me imagino que se lo están imaginando, es la capa de ozono. La capa de ozono no permite que los rayos ultravioleta pasen hacia la Tierra, o la gran mayoría no pasa. Por ende, por eso acá abajo la curva está tan baja. Son reflejados hacia el espacio nuevamente estos rayos ultravioleta, ¿ok? Lo que sí permite, esto empieza a subir, y por eso podemos ver los colores azules acá en la Tierra, porque la información sí puede pasar, al menos la información visible, los rayos que son visibles para nosotros sí pueden pasar. Acá tenemos algunas bajas, ¿cierto? Baja, 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 vuelve a subir, baja y sube. Ya, estos los vamos a ver. ¿Por qué pasa eso? Ya, algunas bajas y subidas. Estas que son subidas, estas crestas, se les llaman ventanas, que significa que la información puede pasar por ahí. La energía incidente es capaz de pasar y atravesar la atmósfera en esos puntos, en esos picos que vemos acá. Pero acá, claro, no puede, ¿ya? Por ende la transmisividad es baja, no puede pasar acá. ¿Ya? Hay un montón de altos y bajos, y como pueden apreciar acá, ya pasadas las microondas, vemos que esto no tiene ningún problema para atravesar la atmósfera, no le importa si hay ozono, gases de ningún tipo, ni vapor de agua, igualmente atraviesa todo. ¿Ya? Y eso se utiliza mucho para el tema de ver, a pesar de que los días estén nublados, igualmente esta información es capaz de atravesarla. ¿Ya? Así que para tener en cuenta, ¿ok? Fundamentos físicos, seguimos con los fundamentos físicos, lo que es la absorción atmosférica, ¿ya? Porque esto era la transmisión atmosférica, lo que permite pasar. Ahora estamos viendo la absorción. Explico un poco esto gráfico. Esto ya es otra unidad, estamos en watts por metro cuadrado. Acá estamos hablando de porcentaje de transmisividad, y aquí estamos hablando de watts por metro cuadrado. ¿Ya? Hay manera de hacer estas conversiones, pero no se preocupen, ya la idea es entender el concepto. Acá igualmente hablamos de la longitud de onda a lo largo del espectro electromagnético, o sea, partimos casi en el ultravioleta, pero no alcanzamos a llegar al infrarrojo medio, ¿ya? Llegamos a los 3,2 micrómetros.
Entonces vemos acá, esto, línea segmentada, corresponde a la radiación del cuerpo negro. No les voy a hablar mucho de eso, porque ya sería meterse en otra cosa más, pero este cuerpo negro es un emisor perfecto, ¿ya? Según Planck, ¿ya? Pero no nos vamos a meter más en más cosas, ¿cierto? Va a ser más compleja esta cosa y alargarlo más. Eh, por ende, esta medición que está acá abajo, que se ve como bastante toda maltrecha, es eh, la radiación solar a nivel del mar. Es decir, yo tomé un sensor, me fui cerca del mar y detecté cómo se comportaba el sol, ¿cierto? La radiación directa hacia el sol. No cómo rebotaba en el mar, sino cómo llega directo al del sol, ¿ok? Y estos son los resultados. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se comporta esto? Y esto viene siendo como la firma espectral del sol. ¿Cómo se comporta? Y ocurre esto, ¿ya? Tenemos partes que no nos llega nada de información, o sea, o que llega muy poca deficientemente, ¿ya? Por ejemplo, acá ya no llega nada de esta parte. Y acá, bueno, en el ultravioleta tampoco llega información, acá es baja. Ya, y bueno, acá podemos apreciar, según estos colores, que el ozono, por ejemplo ahí, ¿cómo podemos apreciar aquí? Ahí afecta lo que es el ultravioleta, y por eso no tenemos información ahí, porque es reflejada esta información hacia el espacio. Tenemos vapor de agua, también presente en la atmósfera, la cual también sirve para impedir que la información llegue acá y sea absorbida por ¿cuánto se llama? Sea absorbida por este vapor de agua, ¿ya? Y no nos lleguen a nosotros datos al sensor que estamos viendo ahí, ¿cierto? A la orilla del mar, por ejemplo. También tenemos CO2 y agua también, vapor de agua, a estas alturas del espectro electromagnético, lo cual tampoco recibe información. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? Porque acá, donde sí tenemos datos, donde están estas partes más altas, estas crestas de la curva, en esos lugares nosotros utilizamos para medir, ¿ya? Porque no nos sirve crear, diseñar un dispositivo y su sensor y que capte información donde no nos llega nada, o sea, vamos a estar ciegos en estos puntos, en estos que están coloreados, colocar ahí, diseñar un sensor que detecte partes que no va a leer jamás, porque la atmósfera absorbe la información ahí, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces colocamos receptores en el sensor donde sí va a tener señal, ¿ya? Por ende se colocan acá, en estos rangos del espectro electromagnético, estos receptores para que ahí sí reciban la información. Por eso están dispuestos así como se ven en este gráfico. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me falta el 6. Ya. Sí, me falta el 6 aquí. ¿Ya? Entonces ahí se colocan estos receptores, ¿ok? Y ahí sí reciben la información. Firma espectral. Había mencionado anteriormente lo que era súper suave, lo que era la firma espectral. Cierto que tenemos la información electromagnética que llega desde el espacio, y esta impacta en los objetos en la Tierra, y esta se devuelve. Esa información, esa energía reflejada que se devuelve e impacta en un sensor, es leída, ¿cierto?, a lo largo de cierto rango del espectro electromagnético. Por ejemplo, vemos acá entre el 0,4 hasta el 2,8 micrómetros, y
vamos a tener nuestro dispositivo, vamos a ver cómo se comporta acá. Y nos va a dar esta gráfica. Eso, ahí estamos hablando de reflectancia, ¿ok? Un porcentaje. Cantidad de energía reflejada en cada punto del espectro electromagnético. Miren, aquí está el 0,4, ¿ok? Por aquí está el 0,5, ¿cierto? 0,6 o 0,7 por aquí. ¿Y qué era eso? ¿Se acuerdan? Esta zona es el espectro visible. Es decir, acá nosotros podemos ver. De aquí para allá no podemos ver nada con nuestros ojos, pero los sensores sí pueden captar esa información. ¿Ya? Y miren esta forma que tiene. Esta forma, no sé, como un cerro pequeño, comparado con esto de acá, pero vemos que la forma que tiene. Recordemos 0,4 hasta 0,5, ¿qué valor era? Lamentablemente no me pueden responder, pero yo me imagino que están todos gritando al unísono. Ah, sí, profesor. 0,4 al 0,5 era el rango para el color azul. ¿Ok? Y ahí es bajo, ¿cierto? Está bajo esto. Del 0,5 al 0,6, ¿qué rango sería? Así es, sí, todos dijeron lo mismo, ¿cierto? El verde, ¿ok? Por ende, observen lo que dice arriba, vegetación sana. Como esto es alto aquí, significa que este va a ser color verde, no va a ser una planta azul, porque esto está abajo. Y acá es el del 0,6 al 0,7, va a ser el rojo. Es lo que nosotros vamos a interpretar como el color rojo. ¿Ya? ¿De dónde saco todo esto? ¿Dónde está? Por aquí. ¿Ya? Esto es lo que estoy hablando. Del 0,4 al 0,5 es azul, del 0,5 al 0,6 es verde, 0,6 al 0,7 es rojo. Por lo tanto, esa curva que les estoy mostrando es alta entre estos dos rangos, del 500 al 600 nanómetros. Es alta en este lugar, ¿cachai? No le dije cachai, no, la costumbre de hablar con los amigos, ¿cierto? Acá es bajo, ¿ya? Por eso las plantas no son azules, porque si fuera, acá estuviera o quizás una que otra planta azul, ¿ya? Pero si la curva fuera acá, más alta, y baja en el verde, en el rojo, la planta sería azul. O si la planta fuera roja, porque de hecho hay plantas rojas, esto sería, no sé, pues el azul bajo, el verde también, y acá en el rojo sería más alto, ¿ok? Esa es la explicación de por qué esta curva es alta acá y bajo en estos costados. ¿Ok? Y las plantas son verdes, su gran mayoría. Pero acá, claro, esto empieza a subir de manera exponencial casi. Pero acá nosotros ya no podemos verlo con nuestros ojos humanoides. ¿Ya? Y esto es el infrarrojo cercano. Y es mucho más alto, mucho más fuerte que lo que es el verde que vemos con nuestros ojos. Y para eso ya tenemos que usar sensores, cámaras especiales que son capaces de captar en el espectro electromagnético de aquí para allá. ¿Ya? Acá una planta sana va a tener esta curva muy alta, como se aparece acá, un nivel de reflectancia del 60%, bueno, y depende de la planta también, de la especie. ¿Ya? Si la misma planta está enferma, vemos que la potencia, ¿cierto? La energía que refleja, porque estamos hablando de reflexión. El sol le manda información, o sea, le manda energía a la hoja, y la hoja reacciona y refleja esa energía y se expresa muy alta acá, en la reflectancia. ¿Ya? ¿Y qué significa? Que la clorofila reacciona con la energía solar y muestra todo este vigor, ¿cierto? Pero cuando la planta tiene poca clorofila, está enferma, esa energía no se ve reflejada fuertemente y por ende la curva es baja. Aquí vemos que está más baja. Estamos hablando de una planta ya está enferma, está muriendo, tiene poca clorofila. Y observen la curva acá abajo, en la parte visible. ¿Qué vemos nosotros? Una planta enferma. Esto casi
plano, ¿ya? Vamos a ver una hoja amarillenta, una hoja, claramente, vamos a estar combinando el rojo con el amarillo, rojo con verde, perdón, nos va a dar algo amarillento, ¿cierto? Y ahí les recomiendo que jueguen, ¿dónde está? Acá, ¿ya? Con ese enlace que está aquí. Ahí vayan jugando y van a ver que el rojo con amarillo, el rojo con verde nos va amarillento, ¿ya? Y por eso las plantas se ponen amarillas en ausencia de la clorofila. Y bueno, si tenemos la capacidad de ver con infrarrojo cercano, vemos que esta curva está un poco más atenuada que lo que sería la misma especie, con todo el vigor. Y esa es la firma espectral. Así podemos reconocer una planta enferma de una planta sana con estos datos, o sea, no necesariamente verla. Si estamos con el sensor, vamos a ver que se comporta así. Si aplicamos esta, podemos medir otros elementos. Claramente le llega el sol al elemento, este rebota, se refleja la energía y vemos una piedra, ya, o veamos el suelo. ¿Qué tal es el suelo? El suelo va a emitir esta firma espectral. Plano, liso. ¿Ya? O el agua va a tener esta otra curva. ¿Ok? Es decir, la firma espectral es una expresión de cómo se va a comportar la longitud de onda, o sea, la energía a lo largo de del espectro electromagnético, claramente que va a ser parte de nuestro estudio, de aquí hasta acá nomás, no todo el rango, no va a haber el rayo gamma, ¿cierto? Solamente está desde lo que es, partiendo del ultravioleta hacia adelante, ¿ya? Y bueno, cada elemento en la Tierra y en el espacio va a tener su propia firma espectral, ¿ya? Y se le llama firma porque, claro, cada quien o cada qué cosa tiene su manera de reaccionar y va a verse así. Incluso entre la vegetación, cada planta, cada especie, se van a parecer, pero van a variar ligeramente, ¿ya? Y esas variaciones ligeras también van a ser importantes en lo que vamos a ver con la resolución espectral, ¿ya? Pero dejémoslo así nomás por el momento, ¿ya? En unos segundos más vamos a hablar de eso. Sí, creo que hablé casi todo esto. Oh, les dije, en unos segundos más vamos a hablar de la resolución espectral. Aquí estamos hablando otra vez ya de que es la resolución espectral. Se refiere a la cantidad de bandas y ancho de banda, ¿ya? Y también tengo que hablar de lo que es qué es una banda, ¿ya? Porque no hemos hablado hasta el momento de lo que son esas cosas. La resolución espectral indica el número y ancho de estas bandas, y con lo cual el sensor puede captar la radiación electromagnética, ¿ya? Básicamente, cuando el sensor tiene muchas bandas, va a ser mucho mejor, pero igualmente va a ser tanta la información que, bueno, se vuelve demasiado son pesadísimas esas imágenes. A veces es como tanta la información que manejas que a la vez estás desinformado, típicamente. Entonces, uno prefiere más la simpleza de la información que tanto dato. ¿Ya? Eh, Claro, en algunos casos uno requiere de esta precisión espectral para poder definir mucho mejor un elemento de otro, sobre todo lo que es el reconocimiento de los minerales. Hay algunas firmas espectrales que se parecen mucho si uno no tiene el instrumental, si estás trabajando con imágenes multiespectrales, nos sirve de mucho hacer estudios de minerales con imágenes multiespectrales porque no tiene la sensibilidad, la fineza para diferenciar un mineral de otro. Necesitas imágenes hiperespectrales que tienen la fineza necesaria para discriminar estos minerales, elementos de unos de otros. ¿Ya? Ya. Bueno, básicamente
Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras cámaras de celular, la cámara de bolsillo, ¿cierto? Que toma la foto de la familia, ¿cierto? Esas bandas, o sea, esas cámaras poseen 3 bandas básicamente, ¿ya? Y quizá alguna que otra tenga 4, ya, más el infrarrojo, no sé. Ya. Eh, los sensores satelitales, vamos a hablar básicamente de Landsat, que es lo más familiar, lo más amistoso. Posee 11 bandas. Landsat 8, en este caso, posee 11 bandas. Y esto se le llaman los sensores multiespectrales, ¿ya? Cuando hablamos de una veintena de bandas, los llamamos sensores multiespectrales, ¿ya? Cuando ya estamos hablando de más de cientos de bandas, hablamos de sensores hiperespectrales, ¿ya? En este caso, Hyperion consta de 242 bandas, ¿ya? Y esto se le llama sensor hiperespectral. ¿Qué es una banda? Por ejemplo, acá, aquí me falta la sexta banda, no sé, en este ejemplo no está, pero claro, hay unas 7, ¿ya? Nos falta nominalmente las 6. Bueno, tenemos 6 bandas y vemos los anchos que tiene. O sea, estas barras, algunas son un poco más angostas y otras más anchas. La más fina, esta que dice 3, pero son muy gruesas. O sea, el rango en longitud de onda, desde donde parte hasta donde termina, ese es el ancho de la banda, ¿ya? Y son muy gruesas en este caso, ¿ya? Ahora, viene la cantidad. En este caso tenemos 6 bandas. Bandas, las cuales van a detectar la información de aquí hasta acá, en el espectro electromagnético, en la longitud de onda, ¿cierto? Y van a detectar la información en esos puntos. Acá, claramente, de aquí hasta acá, va a leer la información y va a sacar un promedio de los datos. De aquí hasta acá también va a sacar un promedio. Ya no es que detecta ¿cómo se llama? Longitud de onda en fracciones, ¿no? Detecta el promedio de lo que hay ahí, ¿ya? ¿Y qué va a pasar entonces si tenemos pocas bandas? Por ejemplo, en esta imagen se puede apreciar, tenemos 2 bandas, es decir, en el verde, ahí tenemos una banda, puede ser de aquí hasta acá, ahí, y acá tenemos otra cerca del infrarrojo cercano, ¿ya? Entonces, si yo quiero graficar la firma espectral, claro, aquí se ve todo fino, ¿cierto? Bien curvilíneo, cada detalle. Acá nos queda una línea recta, ¿ya? Muy tosca la cosa, no puedo, a ver, me dicen, ¿qué mineral es este? Olvídenlo, no se puede, ¿ya? Pero vemos acá, tenemos una curva espectral de 6 bandas, es decir, toma información acá en el azul, en el verde, rojo, infrarrojo y en infrarrojo de onda corta, ¿ya? Entonces ya, mientras más bandas tengamos, mejor queda definida la curva. O sea, esta curva que está acá probablemente sea lo mismo, el mismo material, pero es muy poca información, entonces nos queda así, bastante tosca y no nos sirve para definir mucho de qué se trata. ¿Ya? Entonces así queda la curva. Ahí tenemos otro ejemplo. Podemos decir, esto es la firma espectral de la vegetación. ¿Ya? Porque, bueno, van a reconocer, si es que siguen metidos en esto, que la firma espectral de la vegetación tiene esta forma, ¿cierto? Bajo aquí, subo un poquito aquí, baja de nuevo, y acá se vuelve muy alto, como una montaña rusa que va descendiendo. ¿Ya? Esa es la típica forma de la firma espectral de la vegetación. ¿Ya? Esto es la realidad en el fondo, lo que vemos en terreno, como debiera ser, pero dependiendo de la cantidad de bandas que tenga el sensor, esto se va a ver más definido. Por ejemplo, aquí tenemos muchas bandas, son como 20 me parece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 bandas, ok, igualmente son un poco gruesas,
pero el hecho de, ya vamos a hablar de una imagen multiespectral, ya hablamos de una veintena de bandas, pero ya son bastante igual, y ahí define un poco mejor la curva. De hecho, la realidad es que esto va a quedar igualmente un poco tosco, va a quedar como así, 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 va a ir bajando de esta manera, ¿ok? Eh, Acá ya tenemos una banda, o sea, una imagen, un sensor, que tiene pocas bandas. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, son 6 bandas. Todo esto es ficción, por si acaso. Vamos a estar inventando estos sensores con esta cantidad de bandas. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Sería abajo, arriba, abajo, sube abruptamente y baja derecho, recto. Igualmente ahí igual se le puede poner que esto se muestre como un poco más curvo, que haga una especie de spline para que sea más curvilíneo, pero bueno, no representa realmente la realidad, son datos interpolados, ¿ya? Eh, Así que la realidad, como pueden apreciar, esto es la misma imagen, o sea, la misma muestra, que esto es la realidad, y ven, comparen ahí cómo se ven de diferentes. Esa es la resolución espectral. Ahora, si estos anchos fueran mucho más finos, o sea, esto fracciono más y más y más, voy a tener más fineza, mejor resolución espectral, a eso se le llama, y voy a poder definir mucho mejor esta curva y me va a quedar mucho más fina y más fidedigna a lo que vemos acá, que esto es la realidad. ¿Ya? Así que eso es la resolución espectral. Es la cantidad la cantidad y ancho de bandas en el cual el sensor capta esta radiación electromagnética, y así puedo reconocer mucho mejor lo que son los elementos los cuales estoy estudiando. Acá tengo lo mismo, ¿no? Es, ¿cuánto se llama? Tengo bosque de pino, praderas, agua salada, me parece. Silty, o que era silty en inglés, qué ignorancia. Entonces se comporta de esta manera, ¿ya? Ahí vemos que es una banda pancromática. La banda pancromática es solamente una banda, ¿ya? Lo cual no significa que sea malo. La banda pancromática, bueno, de hecho abarca el espectro visible, incluso hasta puede pasarse el infrarrojo. Bueno, pues de hecho acá arriba lo dice, ¿ya? Eh, Banda pancromática, es en blanco y negro. No, escala de grises, no diga blanco y negro, escala de grises, porque claro, yo veo gris, veo blanco y todos los niveles de grises, y ya no está el negro. ¿Y cómo se expresa eso? Estos elementos de estudio se van a ver así, una raya, nada más. Pero si voy aumentando la cantidad de bandas, aquí tenemos un Landsat, los primeros, ¿cierto? Ahí tenemos 4 bandas, y se ve así la información. Es bastante complicado entender de qué se trata cada cosa con esta información así. Eh, pero acá ya tenemos un sensor hiperespectral, el cual me permite detallar punto a punto cómo se va formando esta curva y en fin, mucho mejor. Observen, ahí tenemos bosque de pino y esto grassland es como pastizal, algo así. Y son muy parecidos. También vemos que son verdes, ¿cierto? Aquí, esto es el azul, recordemos. Va subiendo aquí el verde, la parte más alta acá, vuelve a bajar, que esto es el rojo, y sube abruptamente hasta acá, ¿cierto? Esto se le llama red edge, esta línea que se forma ahí, ¿ya? Entre el rojo, el límite del rojo con el infrarrojo, red edge, como el filo del rojo, red edge. Eh, y noten que acá no es tan alto, o sea, este es más bajo y este es más alto, pero no es porque esté enferma la vegetación, ¿ya? No necesariamente, claramente como les dije, depende de cada especie, va a tener su firma espectral, ¿ya? Va a ser distinta, ¿ya? En laboratorio les voy a explicar
¿por qué se forman estas curvas? Claro, yo puedo pinchar acá una imagen, por ejemplo acá, puedo pinchar un píxel, y con esta información de píxel yo puedo generar estas curvas, ¿cierto? Pero al pinchar acá, esta tiene solamente una banda, una imagen, se forma una recta. Esta tiene se compone de 4 imágenes de lo mismo, pero lo que está leído en distintas bandas, o sea, distinto nivel de información. Estos forman stack, que se llaman, que son varias capas de información. Y para el mismo píxel, la información va a ser distinta. Entonces, por eso se van formando estos datos así, etcétera. Bueno, ahí en laboratorio voy a especificar mucho más. Es un poco complicado expresarlo solamente en imágenes, ¿ya? Como está acá. Resolución radiométrica. Esto ya lo había comentado antes en los otros videos de Geomática 1, y se refieren a los niveles de gris que posee la imagen, ¿ya? Estos se expresan en bits, ¿ya? Básicamente, si hablamos de 8 bits, por ejemplo, ocupamos la base 2 elevado a los 8 bits, o los 16 bits, o los 4 bits, o los 2, lo que sea, y el resultado va a ser la cantidad de niveles de grises que voy a tener en la imagen, ¿ya? Mientras más alto es este valor, la cantidad de bits, más niveles de grises voy a tener. Por ejemplo, acá, lanzar nuevamente, sale y spot, salen al ejemplo. Tienen 8 bits y por lo tanto van a tener 255 valores. Bueno, en realidad son 256, pero acá el 0 se cuenta, es un valor más el 0. ¿Ya? Más vale una imagen que 1000 palabras, así que les muestro acá para que se comprenda a qué me refiero con las escalas de grises y la cantidad de bits. Aquí tenemos 16 bits, 8 bits, 4 bits y 2 bits. La imagen, al poseer 2 bits nada más, nos queda así, con esta apariencia, o sea, básicamente blanco y negro, es decir, no son 2 bits, son 2 elevado a 2, sería 4. Ahí tenemos 4, no se nota mucho, la verdad. Entonces, si fuera de 1 bit, se vería blanco y negro, porque sería 2 elevado a 1, sería 2, ¿cierto? Sería blanco y negro, nada más, tal como se ve acá al costado derecho. ¿Ya? Entonces tenemos una imagen de 2 bits, como se ve aquí, tendría que tener 4 colores, 4 graduaciones. Y a medida que esto va aumentando, ¿cierto? Se va haciendo mucho más fino, y aquí ya se hace un punto que es indetectable ver la separación entre cada graduación. ¿Ya? Ahí vemos, ya a estos niveles ya podemos distinguir la diferencia de los grises, pero llega un punto que, como les digo, no se puede saber. Ya, por lo menos aquí en esta diapositiva, en este video, yo creo que ya en estos tres ya lo ve casi igual, como si fueran lo mismo. ¿Ya? Bueno, ahí seguimos, y ahí vemos otro ejemplo, pero ya aplicado a los colores, porque esto eran escalas de grises, pero igualmente estos colores, estas imágenes pancromáticas, se pueden colorear y generar mapas con color, o sea, cartografía con color. Y esta cartografía igualmente se ve afectada, o sea, esto es lo mismo, pueden apreciar ahí tenemos 2 bits, es decir, 4 tonalidades a la cual se le aplican colores, y nos queda así. ¿Ya? Y bueno, la imagen se pierde. El problema de la resolución radiométrica es que no nos permite definir bien los objetos. Ya, por ejemplo, acá se le puede ver a esta mujer que, bueno, aquí es una especie de pluma, ¿cierto? Pero llega acá a un punto que ya no se sabe bien qué es esto, y acá no se sabe, nos diferencia bien entre el pelo y como estas plumas que tienen el sombrero. ¿Ya? Salvo que tu propio cerebro te engañe, diga, y por la experiencia te diga, creo que aquí tiene algo, yo podría separar el pelo de lo que tiene en la cabeza.
La resolución espacial, bueno, me faltó un poco introducir lo que son las resoluciones, me metí. Tenemos resolución espectral, resolución radiométrica, resolución espacial, y viene otra más que es la temporal. La resolución espacial es la capacidad que posee bueno, nosotros a través de esta imagen, de distinguir los elementos presentes en ella. ¿Ya? Y bueno, se puede utilizar la resolución del píxel. ¿Ya? Está muy relacionada esa capacidad de definir estos objetos gracias al píxel. Pero, dando vuelta a esta cosa, no necesariamente el tamaño de píxel es el que va a determinar esa propiedad, porque ocurre en algunos casos que yo podría fraccionar este píxel, es decir, resamplear la imagen, tomarla y guardar, supóngase bajo una imagen, una foto, con algún programa avanzado, o supongamos con Paint, ya bajo la imagen con Paint, y le coloco máxima calidad, o sea, la imagen ya venía media pixeleada, un poco fea, no se notaba mucho, no se definían bien los objetos, por ejemplo, algo así como está acá, ¿ya? En la imagen de la izquierda. Yo la tomo, la guardo y le voy a dar una mejor resolución espacial, voy a achicar el píxel porque por lo que yo sabía, achicando con el píxel más chico, esto se veía mucho mejor, ¿cierto? Y bien, el programa achica el píxel, pero lo único que va a hacer es dividir estos píxeles en fracciones más pequeñas. Y eso no significa que la imagen se va a ver mejor. Es decir, achicaste el píxel, pero no mejoraste la resolución espacial. La resolución quedó igual, solamente que el píxel se achicó. Entonces, por eso no implica, el tamaño de píxel no implica la resolución espacial, ¿ya? Porque igualmente no vas a poder definir los objetos que están acá presentes en la imagen, a pesar de haber achicado el píxel, ¿ya? Esa es una cosa. Y lo otro, bueno, si yo agrando el píxel, que es lo contrario, o sea, yo puedo recibir esta imagen, yo no entiendo nada acá, yo puedo agrandar el píxel, puedo hacer lo opuesto, y ahí voy a empeorar la resolución. ¿Ya? O sea, puedo empeorarla, pero no mejorarla. Eso es lo lamentable. Y ahí nacen estas cuestiones de estos memes que andan en internet, no sé, de Criminal Minds, no sé, estas series de NCIS, que le empiezan a hacer zoom, ¿cierto? Y zoom hasta el tornillo, hasta que en el tornillo se refleja el criminal, ¿cierto? Ah, te cachamos. Es una cosa así, es algo análogo a esto. O sea, no puedes mejorar esta imagen, ¿ya? Esa es la... Entonces la resolución espacial es la capacidad de poder distinguir estos objetos en la imagen que tenemos a disposición, ¿ya? Y viene de la mano del tamaño de píxel, ¿ya? Siempre y cuando el tamaño de píxel sea nativo de la imagen. Acá tenemos esta Landsat 8, nuevamente a la palestra. En el próximo video vamos a hablar de misiones satelitales, ya estoy hablando de Landsat 8 para que se familiaricen un poco con el nombre, ¿cierto? Hay muchas más, está Sentinel, Spot y otras misiones satelitales, ¿ya? Pero vamos a hablar un poquito de esto. Lo estoy usando de ejemplo. Tenemos resolución espacial acá, ¿sí? 30 metros, 15 metros, 100 metros. Esa es la resolución espacial de un píxel, es decir, el tremendo píxel, o sea, es del porte casi de una casa, un puro píxel. Y tal como se ve acá. Así no se ve mucho. Tenemos otras imágenes, otros satélites, lo cual nos sirve para tener mejor resolución espacial. ¿Okay? Landsat se ocupa para, bueno, para otros tipos de estudios, no para hacer montaje, ni hacer camino, ni cosas más precisión. Se utiliza más para estudios naturales. ¿Okay? Aquí noten que hay una que tiene una mejor resolución, que es esta de 15, ¿ya? Y hablamos de la banda pancromática. Las bandas pancromáticas
típicamente tienen mejor resolución espacial, o sea, un píxel más pequeño, de 15 metros en este caso. Y el resto de las otras bandas, aquí hablamos de las bandas, ¿cierto? Recordemos el tema de las bandas, que eran estas, ¿cierto? Las bandas ahí, acá también tenemos bandas, 6 bandas en este caso, a pesar de que iba 7, pero falta el 6 acá. Acá tenemos entonces las bandas. Ahí tenemos la banda del azul, del verde y el rojo. ¿Ya? Veamos la longitud de onda del azul. Observen, 0,452 micrómetros hasta 0,512 micrómetros. O sea, ahí tenemos un rango. En ese rango, que tiene ese ancho, lo designa como azul y efectivamente, según el espectro visible, es el azul, y ahí tenemos el verde que va casi del 500 al 600, del rojo del 600 al casi el 700. Y el infrarrojo ya del 800 al ¿cuánto se llama? Al 880 casi. ¿Ya? Y ahí va desglosándose hacia abajo, hasta el infrarrojo de onda corta. Y ahí tenemos las bandas termales. Ok. Y estas bandas que son de coloridas, ¿cierto? Que son parte del espectro visible, tienen un ancho bastante, no, una resolución espacial bastante grande, o sea, 30 metros. Esto que está acá puede ser considerado como la resolución, esto es la resolución espectral, o sea, te muestra el ancho de la banda, y esto son la cantidad de bandas. ¿Cuántas bandas son? 11 bandas. Y acá tenemos el ancho de cada banda. O sea, esto es, lo que está acá es la resolución espectral. Y esto es la resolución espacial. ¿Ok? Me parece que esta es casi la última diapositiva. Ya los aburrí suficiente. No, todavía falta. Todavía queda más. Resolución temporal. Bueno, se refiere a la cantidad de veces que pasa el satélite, o sea, no la cantidad de veces, la cantidad de tiempo que demora el satélite en pasar por un mismo lugar. ¿Ya? Y eso igualmente es importante porque te permite planificar y elegir el satélite para realizar el estudio. ¿Ya? Por ejemplo, Landsat 8 pasa cada 16 días. ¿Ya? Bueno, también está Landsat 7. ¿Ya? Esa es la resolución temporal. Por ejemplo, acá yo pegué esta imagen, es un calendario, la cual te muestra que cada 16 días se pasa este satélite por un lugar del planeta, el cual te sirve para estudiar. Acá yo marqué el día 22 en el calendario y me marcó ahí, y ahí está franja azul, que es el descendente, o sea, es decir, el satélite baja a lo largo de Chile, va de norte hacia el sur, ¿ya? Y las bandas verdes, o sea, las bandas, estas franjas verdes, son la trayectoria del satélite que va a ir subiendo, va a ir de sur a norte. Entonces va girando, ¿cierto? Está el planeta Tierra y esto va dando vueltas, ¿cierto? Y dependiendo de cómo te encuentres parado, el satélite va a ir de bajada o de subida. Y eso es importante, ¿ya? Porque es el ángulo en que toman los datos. ¿Ya? Ahí nos vamos a meter quizá en el tema de la corrección topográfica, ¿ya? Porque, claro, esto implica que le va a tocar sombra para un lado o lugares luminosos, ¿ya? Ya, pero dejémoslo ahí no, por ahora, de a poquito. Entonces tenemos el día 22 del calendario, y ahí justo nos tocó Chile, a nosotros fuimos beneficiados, nos pasó por encima y captó información, ¿ya? Entonces, les dejo como ejercicio, si lo desean hacer,
claramente, se supone que el día 6, porque ahí han pasado 16 días, se va a volver a repetir esta misma estructura, este mismo recorrido. ¿Ya? Entonces, se supone que pinchando acá en el calendario, hacer clic aquí, debería repetirse otra vez este mismo panorama. Si yo voy variando la fecha del calendario, esto se va a ir moviendo y desplazando, y ahí ya no nos va a tocar a nosotros. ¿Ya? Ahí les dejo el enlace acá abajo para que ustedes pinchen. Y bueno, les instale un virus, ¿cierto? No, mentira. Está hecho con toda la buena fe. Ven, ahí está el enlace que dice Landsat USGS Gov. Así que está totalmente tolerable. Si no, lo buscan por Google y colocan adquisición calendario Landsat. ¿Ya? Y ahí les va a direccionar a este calendario. Ustedes pueden planificar y ver cuándo les va a tocar, ¿ya? Pasar por el lugar de interés. Ok. También pueden entrar con Landsat 7. Ver este ejercicio, ¿ya? Ahí le puse ambas, tanto ascendente como descendente, el path. Ya, eso fue lo que era la resolución temporal. Vimos la resolución espectral, la resolución radiométrica, ¿ya? Composición de bandas. Esto es lo último. Como le había mencionado en las diapositivas anteriores, el ojo humano es capaz de percibir rango del espectro electromagnético entre los 380 y los 750 nanómetros aproximadamente, algunos más, otros menos, no sé. Es una aproximación nada más. Y esto se le llama el espectro visible por lo mismo, ya es lo que podemos ver. Básicamente nosotros, según el modelo RGB, vemos el rojo, el verde y el azul, los cuales combinados hacen que nosotros podamos ver el resto de colores. Ya jugando un poco con las tonalidades, más claro, más oscuro, podemos ver negro, blanco y todos sus derivados, ¿cierto? Bueno, las imágenes, las fotos, las que descargamos, ¿cierto? Funcionan en base a 3 bandas que son rojo, verde y azul, ¿ya? Entonces, a esta combinación de colores nacen el resto. Nosotros llamamos a estos canales, cañones pueden ser, y siempre van a ser 3, ¿ya? Y dentro de ellos nosotros podemos utilizarlos para expresar la información que no podemos ver. ¿Ya? Aquí está lo que había mencionado antes, que eran las imágenes con escalas de grises, que bueno, se les llama blanco y negro, pero en realidad no son blanco y negro porque no son solamente 2 colores, 2 tonalidades, blanco y negro, sino que hay un montón de grises entre medio, que son más claros, más oscuros, entonces se le llaman escalas grises. Estas imágenes son las pancromáticas, ¿ya? Y son una banda como habíamos visto en diapositivas anteriores. Bueno, acá esto es bastante sencillo, o sea, podemos descargar una imagen, vamos a hacer ese ejercicio, descargar una imagen y empezar a jugar con la combinación de las bandas. Nosotros podemos ver el color natural, espectro visible. Esta es una imagen de lo que veríamos si tuviéramos superpoderes, podemos volar más o menos a una altura considerable, veríamos lo mismo, ya, vegetación, rocas, cuerpos de agua. Pero bueno, tenemos la tecnología que nos ayuda, y si usted se mete a descargar imágenes Landsat 8 o Sentinel, Sentinel tiene varias misiones, en este caso vendría siendo la 2B, si hace esta combinación de bandas, usted podría ver esto, tal cual, ¿ya? ¿Por qué? Porque Landsat, recordemos, esto es el modelo RGB, o sea, Red, Green, Blue, ¿ya? Rojo, verde y azul. O sea, en estas posiciones, respectivamente. ¿Okay? R va a ir con el 4, la G con el 3 y la B con el 2, en Landsat 8. Observen acá. ¿Qué dijimos? 4, 3, 2, ¿cierto? 4, 3, 2. Entonces sería red, green, blue.
Por ende, esa combinación nos va a permitir ver así. Si yo distorsiono la ubicación de las bandas, o sea, estos colores, esto se me va a dar vuelta y se me van a ver, no sé, por no sé, la vegetación azul o verde o roja, no sé, y todo se va a invertir y se va a dar vuelta los colores, ¿ya? Es una anécdota, un chascarro nomás que le cuento. Pero pasa lo mismo con Sentinel, con Lanza, con la imagen que usted descarga, usted puede ir jugando con la posición de las bandas y ir cambiando los colores, ¿ya? Lo que se va a derivar en lo que vamos a ver a continuación. Pero estos son los colores naturales, el espectro visible, ¿ya? Estas tres bandas, la 2, la 3 y la 4, son lo que vemos habitualmente. Pero ¿qué pasa si colocamos en estos cañones, que se les llama, en RGB, que son la única posibilidad que tenemos nosotros para ver, qué pasa si en ellos metemos las bandas las cuales no podemos ver, que son estas de acá, la termal, la infrarroja, o aerosol costero, no sé, las metemos ahí. Por ejemplo, acá tenemos el infrarrojo, lo cual ya habíamos jugado antes en Geomática 1, en las primeras clases. En Landsat 8, en este caso, si ya no sacamos la banda 2 y metemos la 5, y esto lo damos vuelta, ¿cierto? Es decir, rojo, red, green, blue, rojo, verde y azul. En el rojo va a ir el 5, en el verde, en el green va a ir el rojo, y así en el 3 va a ir el verde. O sea, bueno, una cosa así, ¿ok? Nos queda con esta apariencia, ¿cierto? Y bueno, en el Sentinel el infrarrojo, que es análogo acá en el Landsat, es la banda 8, ¿ok? No son exactamente iguales, por si acaso. No crean que siempre va a ser la misma numeración. Igualmente va a ver con Sentinel cuál es la disposición de bandas que tiene esa misión, ¿ok? Pero aquí, claro, en esta ocasión, en esta diapositiva hablé de Landsat 8, ¿ya? Entonces aquí vemos la banda 8, no, perdón, la banda 5, ¿ya? Aquí es la pancromática la banda 8. Y claro, en Sentinel no es la pancromática, en Sentinel la 8 es el infrarrojo cercano, ¿ya? Tienen otra disposición, otras ubicaciones. Acá la banda 5 es el infrarrojo cercano. Aquí tenemos rojo y tenemos verde. El azul se va de esta combinación, ¿ok? Entonces, de esa manera nos queda esta apariencia. Y esto, ¿para qué sirve? Para resaltar la vegetación. ¿Ya? Todo lo que no tenga color rojizo no es vegetación. ¿Ya? Todo lo que no tenga color rojizo no es vegetación. Probablemente sea tierra o pasto seco, no sé. Porque el pasto seco, bueno, ya está muerto, ya totalmente muerto, y no va a emitir energía. Esto, lo que está más rojo, más intenso, es porque está totalmente con todo el vigor de la vida, ¿cierto? Con toda la clorofila, y puede reflejar toda la energía que le llega del sol, ¿ya? Bueno, acá tenemos otra combinación, es más o menos la misma cosa, análogo, que sacamos una banda, metemos el otro, y acá, o sea, aquí estamos viendo a través de los canales red, green, blue, utilizando información invisible a nuestro ojo, pero lo estamos expresando en estos colores, y bueno, es lo que llamamos falso color, ¿ya? Para poder ver cosas que son invisibles para nosotros. Esto sirve para la zona urbana, o sea, todo lo que es morado es concreto, ¿cierto? Cemento, pavimento, eso más que nada se usa esta combinación. Hay otras combinaciones más que probablemente las vamos a ver en el siguiente video, ¿ok? Bueno, y aquí Sentinel 2 tiene también su propia combinación, ¿ok? Y finalmente la idea es llegar a esto. Y aquí, bueno, hay que trabajar un poco con las bandas, ¿ya? Y hacer las ecuaciones que se ven acá, para lograr, bueno, faltó el paréntesis acá, para el Sentinel.
Y aquí lograr esto, le va a sacar un NDVI, la idea igualmente hacer unas cosas más avanzadas. Y aquí, bueno, tenemos, además de sacar el NDVI, tenemos un análisis temporal, ¿cierto? Del año 97, pasando por el 2007 hasta el 2017, de cómo se comporta el NDVI en este lugar. Vemos unos pequeños cambios, quizá hubiese sido bueno haber hecho un poco más de zoom a algunos de los lugares para detectarlo mejor. ¿Ya? No lo voy a explayar mucho de lo que el NDVI, esto lo vamos a hablar en el próximo video. Vamos a calcular, aunque es bastante corto. ¿Para qué sirve? Más que nada es para ver el vigor de de la, de la vegetación. ¿Ya? Así que eso me parece, chuta. Bueno, esto es lo último ya. Esto sí que sí, ya vieron que está la bibliografía al final del video. Al final de la diapositiva, perdón. Ya tengo sueño ya. Bueno, como les mostraba anteriormente, las bandas, la pancromática es la que posee mejor resolución espacial. Y las bandas RGB, o sea, la que era roja, la azul y la verde, no tenían tan buena resolución, ¿ya? Eran de 30 metros, por ejemplo, y la otra era de 15 metros. Existe una técnica llamada pan-sharpening, la cual me permite extraer lo mejor de los dos mundos y sacar algo mucho mejor, que se puede apreciar en la imagen derecha, que, bueno, saca la fineza de la banda pancromática, pero le extrae los colores de la otra y esto nos queda coloreado y, bueno, se ve mucho mejor. O sea, ya nos queda algo más realista, ¿ya? Bueno, y claro, a menos que empiece a hacer zoom y ahí ya se pierde toda la magia, o sea, ya no se va a ver con detalle, no se nos van a ver autos, ni personas, ni ese tipo de cosas tan finas. Gracias a o por culpa de la resolución espacial de la imagen. ¿Ya? No sé si alcancemos a hacer esta técnica, pero se las hago mención. ¿Ok? Así que eso, chicas y chicos, bueno, ahí está la bibliografía donde pueden sacar la información. Igualmente, bueno, le había mandado algunos libritos ahí para que lean y consulten. Ahí estoy totalmente abierto a consultas. Supongo que igual van a tener, porque, bueno, esta cuestión es muy profunda. Requiere estudiar harto. Igualmente espero que hayan comprendido. Tampoco espero que se vayan muy al fondo de esto porque requiere mucho tiempo. Así que eso, chicas y chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Ahí voy a hacer el video de laboratorio prontamente, ¿ok? Así que ahí nos vemos. Cuídense.